de la Casa de Representantes votó a favor de acusar formalmente al presidente y tratarlo de quitar de su cargo, pero el Senado votó a favor de que Trump se quedara en su cargo y por lo tanto Trump sigue en el cargo. El impeachment requiere una mayoría simple, o sea, 50% más uno en la Casa de Representantes y una mayoría de 2/3 partes en el Senado. Ahí es en donde se requerirían 67 senadores republicanos, 67 senadores en total, ¿verdad? 17 senadores republicanos para poder quitar a Trump de la presidencia. La otra posibilidad justamente es esta enmienda 25, la cual, como ya describiste, permite que el vicepresidente con una mayoría del gabinete diga que el presidente no puede ejercer su cargo. Justamente se hace después del asesinato de Kennedy y pensando más que nada en los ataques cardíacos que tuvo el presidente anterior a Kennedy, Eisenhower, en los años 50, que lo dejaron muy debilitado. Durante un buen periodo de tiempo, la persona que estaba ejerciendo realmente la presidencia de facto era el vicepresidente de los Estados Unidos en ese momento, Richard Nixon. Entonces se pensaba justamente, como mencionaron, para temas de salud. La Constitución como tal, la enmienda, no nos dice específicamente que tiene que ser una incapacidad de salud o una incapacidad de salud mental. Lo deja abierto, simplemente dice si el presidente es incapaz de ejercer el cargo, lo cual probablemente quiere decir que esto queda a criterio del vicepresidente y del gabinete. ¿Es posible que esto se haga, que se haga un impeachment o se ejerza el poder de la enmienda 25 en los siguientes 13 días? Sí, es posible, pero requiere una voluntad política muy grande por parte de republicanos o de senadores republicanos o de los miembros del mismo gabinete de Trump, y yo lo veo poco probable. Hay que recordar que si se usa el poder de la enmienda 25, una vez que el vicepresidente y el gabinete declaran incapaz al presidente, el presidente puede declararse a sí mismo capaz enviando una carta al Congreso y resumir los poderes de la presidencia. Después de eso, el gabinete y el vicepresidente tendrían que una vez más declararlo incapaz, y entonces el tema iría al Congreso de los Estados Unidos, en donde se requeriría una mayoría de 2/3 partes en ambas cámaras del Congreso, tanto en la Cámara de Representantes con 290, sería la mayoría de 2/3 partes, o en el Senado, y en el Senado con 67 senadores. Entonces, son procesos complejos, se pueden lograr, sí, como digo, requieren mucha voluntad política. Ya si se deberían de llevar a cabo o no, pues es un tema que podemos discutir quizá un poco más, ¿no? Tanto desde el punto de vista de políticas públicas como del punto de vista político. Pero pues básicamente esos son los procesos aquí. La enmienda 25 nunca se ha usado como tal de esta manera. Se ha usado en periodos breves donde los presidentes, por ejemplo, George Bush, hijo, cedió durante unas horas la presidencia técnicamente a su vicepresidente Dick Cheney cuando estaba en una operación en donde tuvieron que cederlo, ¿no? Pero nunca se ha usado de una manera en donde el vicepresidente y el gabinete destituyen al presidente de su cargo. De hecho, Sam, hay que recordarle al auditorio que en un momento dado se estaba pensando que se debería de invocar la enmienda 25 cuando se enfermó de COVID-19 el presidente Donald Trump y fue ingresado en emergencia, fue llevado al hospital. Entonces se comentó o se dijo que tal vez debería de invocarse la enmienda si el presidente tuviera que ser entubado. Me puse yo a leer mis textos, libros de textos de la Facultad de Derecho y como casi no se ha usado esta enmienda, Sam, no sabemos exactamente qué significa, por ejemplo, cuántos secretarios tendrían que firmar esta carta. ¿Son 8 o cuentan, por ejemplo, hoy renunció la secretaria del Transporte, hay un secretario que está encargado, una persona que está encargada, esa persona puede firmar? Hay muchas de estas secretarías, incluyendo la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Homeland Security, ahora la Secretaría de Transporte. Hay varias secretarías que ni siquiera tienen un secretario permanente que haya sido ratificado por el Senado. Entonces, ¿cómo entiendes tú ese debate? ¿Cuántos secretarios tendrían que firmar esta carta, y además del vicepresidente Mike Pence?
Claro, sí, para que, es cierto, ¿no? Hay muchos departamentos, incluyendo el Departamento de Justicia, el Departamento de Defensa, Homeland Security, todos los que mencionaste. Y a partir del 11 de enero, el Departamento también de Transporte, cuando la secretaria Lane Chao, su renuncia se haga efectiva, ¿verdad? Que tienen un acting secretary. Es una persona que sí ha sido confirmada por el Senado, pero no para ese puesto. Fue confirmado para algún puesto un poco más abajo, normalmente el segundo o tercero al mando dentro del departamento, pero siempre es una persona que ha sido confirmada por el Senado para otro puesto. Entonces, yo creo que por ese lado, los acting secretaries, estos secretarios, estos ministros que están en función, pero que no han sido, como dices, confirmados específicamente para ese puesto, yo creo que mi interpretación es que ellos sí podrían participar en este proceso sin ningún problema, ¿no? Entonces, lo más probable es que sí. Y la pregunta que a mí me surge a más detalle, la duda que creo que va a haber es si esto es suficiente, como decías hace unos minutos, para ser considerado una incapacidad, si queda a criterio del vicepresidente y del gabinete o si realmente hay ciertos límites. Lo más probable, en mi opinión, es que si llegara a la Suprema Corte a intervenir en este tema, que no es seguro que lo hagan, porque podrían decidir que es un political question, una pregunta política que, por lo tanto, los tribunales no pueden decidir. Hay una doctrina que se llama the political question doctrine. Pero si se intervinieran, yo creo que realmente lo van a dejar al criterio del vicepresidente y del gabinete en turno, por dos razones. Uno, porque precisamente es un tema sumamente político. En segundo lugar, la enmienda como tal no dice nada sobre cuáles eran los límites, si es que había algún límite de cuándo y cómo podía el presidente estar incapacitado, ¿no? Precisamente se ha usado en ciertas ocasiones muy limitadas, como con George W. Bush, pero es en donde él ha cedido la presidencia temporalmente a su vicepresidente de manera voluntaria, ¿verdad? Porque lo iban a operar. En el caso de Trump, como dice, se consideró. Sí. Sin embargo, nunca se ha usado así. Entonces, mi opinión personal, mi interpretación personal, es que los secretarios en turno, the acting secretaries, podrían participar en este proceso, que eso sería constitucional y que efectivamente la decisión de qué constituye una incapacidad de cumplir el cargo va a estar, probablemente, en mi opinión, la Corte lo va a dejar en manos del vicepresidente y el gabinete. También pensarlo desde un punto de vista político. ¿No? Sí, exacto. Es Mike Pence como vicepresidente y la mayoría del gabinete, ¿no? La mayoría de los secretarios del gabinete de Donald Trump. También tomar en cuenta, ¿no?, que sería un acto bastante significativo que un vicepresidente y la mayoría del gabinete presidencial lo expulsaran de su puesto, ¿no? Entonces creo que también por eso yo creo que la Suprema Corte, especialmente con la Constitución que tiene ahorita, los miembros que tiene ahorita, permitiría que se quedara esto realmente en manos de qué constituye una incapacidad, se quedara en manos de los actores políticos, que en este caso serían vicepresidente y el gabinete. El Congreso. Oye, también Nancy Pelosi dijo de que y si no se invocaba la 25 enmienda, se podría abrir un juicio político, un impeachment, y tengo entendido que un juicio político en este momento podría suceder relativamente rápido, podría suceder 2 o 3 días, simple y llanamente porque los demócratas controlan la Cámara Baja. Ya destituirlo por parte del Senado ya creo que sería otra historia, pero ¿tú crees que podrían iniciar un juicio político? Yo creo que sí, hay mucha presión por parte de los miembros demócratas de la Casa de Representantes, muchísimo. Desde ayer, casi durante el ataque, ya había varios miembros, incluyendo Ilhan Omar de Minnesota, que estaban ya preparando los articles of impeachment, o los documentos necesarios para comenzar el proceso de juicio político. Y yo creo que hay una sensación, hay un sentimiento muy fuerte dentro de los miembros demócratas del Congreso de que tiene que haber una respuesta política de esto hacia el presidente Trump, que estas acciones el día de ayer que él incitó, no solo el día de ayer, sino durante las últimas 9 semanas, con todas sus mentiras sobre el fraude electoral y en los últimos 4 años, con todas sus acciones,
que tiene que haber alguna repercusión por eso, no porque que haya un gran impacto de que ya no sea presidente 3 días, 5 días, 10 días, sino por el mensaje que se manda de que este tipo de acciones no son permisibles y no van a ser impunes, ¿no? Me parece que es el mensaje que quieren mandar, el mensaje que mucha gente en Estados Unidos quiere mandar.